Bienvenidos hermanos, este es un tiempo con Dios. Queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad, una vez más, nos encontramos por medio de este medio de comunicación. Yo quisiera compartir la palabra en esta oportunidad también en el libro de Juan. Juan nos narra una historia de una mujer adúltera, pero vamos a leer la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en esta ocasión? Juan capítulo 8 en adelante dice así la palabra del Señor. Dice que... Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mas ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Queridos hermanos, esta lectura de la mujer adúltera es bien conocida. Vemos que esta mujer, como dice el relato, es sorprendida. No solamente la mujer es sorprendida. Si uno ve bien, ¿no? esta historia, no solamente la mujer fue sorprendida, sino también el varón. Pero en la escena no vemos al varón. Estos escribas y fariseos trajeron a esta mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la trajeron con la intención para saber qué opinaba Jesús. ¿Qué decía Jesús de esta actitud de la mujer? ¿Qué es lo que él tenía que determinar? Porque ellos se apoyaban en la ley de Moisés. Moisés nos manda a que apedremos a tales mujeres. Pero de todo ello, ¿dónde estaba el varón? Pero Jesús no se preocupaba dónde estaba el varón. Estaba viendo la actitud de los fariseos. No la actitud de la mujer, sino la actitud de los fariseos y también, más adelante vamos a ver la actitud de la gente que estaba presente en ese momento. Entonces, insistían, mas Jesús dice el relato que escribía en tierra. ¿Qué escribiría? No sabemos, pero vamos a la determinación que tomó Jesús. No habló conforme a la ley. No le dijo: ustedes tienen razón. Porque en la ley, según el libro de Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:24, habla que al varón y a la mujer tenían que ser apedreados, según la ley de Moisés. Pero Jesús no le respondió según la ley de Moisés. Él le dijo claramente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús estaba autorizando
que sea juzgada. Pero había una condición. Aquella persona que esté libre de pecado tenía el derecho de poder apedrear a la mujer. Claro, no estaba juzgando según la ley de Moisés. Sí, claro, la ley de Moisés dice eso. Pero el pueblo también sabía la ley de Moisés porque era enseñado. Pero la condición era, ¿estás libre de pecado? Entonces arrójale la piedra. Más adelante, después de todo ello, dice la palabra, acusados, dice, por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Y la mujer, ¿qué le contestó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué nos está enseñando el maestro? Anterior a todo este acontecimiento, Jesús estaba enseñando en el templo a la gente que se acercaba. El contexto que se realizó, entonces estaban celebrando las fiestas de los tabernáculos. Y todo esto se desarrolló en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo. O sea, había mucha multitud, muchos fieles que iban al templo. El templo prácticamente estaba lleno de gente. Jesús no era un hombre que buscaba protagonismo ni fama. Jesús vino a hablar la verdad. Vino a poner los principios del reino de Dios. Y por lo tanto tenía que él dar un veredicto según lo que había en Jesús. Él juzgaba con compasión y misericordia a la gente. No le aplicaba un juicio de condenar. Jesús mismo claramente él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Y por lo tanto él tenía que aplicar ese principio. Y lo hizo. Lo hizo. Los escribas y fariseos representan a la religión. La religión te condena, la religión te juzga, la religión te señala. Pero la gracia y el amor de Dios, la compasión y la misericordia de Dios no te señala. Te perdona. No te condena, te da la oportunidad, como al final le dijo, vete y no peques más, no hagas lo mismo, vete y no hagas lo que estabas haciendo. Hoy por hoy, el Maestro sigue obrando a través de su palabra. Aquellos como nosotros, como creyentes, como la iglesia del Señor, que llevamos la verdad de la palabra, tenemos que expresar, tenemos que dar un veredicto, tenemos que enseñar, como el Maestro enseñó. El Maestro enseñó con compasión. El Maestro no trae sus enseñanzas condenando a la gente, sino dándole la oportunidad que la gente se arrepintiera, viera en sí mismo lo que estaba haciendo para que procediera al arrepentimiento. Por eso que el Maestro se daba el tiempo de enseñar la palabra, para que la gente tuviera conocimiento de la palabra. No conocimiento de la ley, sino conocimiento de la palabra. Porque la ley, sí, era enseñada en ese tiempo. Pero cuando Jesús enseñaba doctrina. Enseñaba cómo se debe de vivir, cómo se debe de perdonar, cómo se debe de amar, cómo se debe de ayudar. Eso es lo que enseñaba Jesús. Y por lo tanto vemos claramente el veredicto que Jesús fue perdonar a la mujer. Como te perdonó a ti, como me perdonó a mí. Y como sigue perdonando a mucha gente que se acerca a Él. Jesús es el medio en el cual podemos acercarnos al Padre, porque a través de Jesús tenemos perdón de todos nuestros pecados. Esta mujer tuvo la oportunidad de ser apedreada, según la ley. Según la ley. Ella había cometido una falta según la ley. Jesús no se apresuró en condenarla. Sí, Él dijo, claramente dijo, el que esté libre de pecado puede proceder a lanzar la primera piedra.
Ni los fariseos estaban capacitados para hacer eso. Ni los fariseos, ni los escribas que llevaron a la mujer. Porque se quedó sola la mujer. La dejaron sola con Jesús. Porque todos se apartaron, ¿no? Y dejaron al maestro con la mujer. Vemos la gracia y la misericordia, vemos el amor de Dios, el perdón de Dios hacia esta mujer. Y el perdón de Dios no cambia. La compasión y la misericordia de Dios sigue siendo lo mismo para con su creación, con aquellas personas que se acercan a Él. Tenemos que entender y saber claramente que lo mismo que Jesús hizo hace más de 2000 años en esta tierra con mucha gente que se acercó a Él, sigue haciendo lo mismo con cada uno de nosotros. Aquellos que no conocen todavía a Jesús, como aquellos que conocemos al Maestro, obtenemos perdón, misericordia. Dios es un Dios que te da oportunidad de seguir adelante. Y eso es lo bueno de creer en Dios a través de Jesucristo. Eso es lo bueno que nosotros hemos encontrado en Jesús. No una religión. Jesús no es una religión. Jesús es la verdad. Es el camino y la vida. Es la persona que tú y yo necesitamos y lo hemos encontrado. Nos ofreció tu amor, nos ofreció su perdón, lo aceptamos y seguimos en ese camino. La verdad es una persona llamada Jesús y a través de Él hay perdón en abundancia. Fluía en esa compasión. No le era difícil a Jesús hacer eso. No era difícil a Jesús amar. No le era difícil. Porque Él estaba entrenado, estaba preparado. Como tú y yo tenemos que estar preparados para andar en compasión, para andar en misericordia, para andar en perdón. Tenemos que imitar al Maestro. Tenemos que imitar las actitudes del Maestro, sino las actitudes. Jesús nos refleja qué tenemos que hacer en cualquier circunstancia. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir? No solamente repetir lo que dice la palabra, sino interpretarla y ponerla por obra. Hacerla como debemos hacerla, para que Dios se glorifique en las personas, para que Dios traiga su gracia y su perdón a aquellos que lo necesitan. Somos los representantes del Señor Jesucristo en esta tierra. Somos aquellos que hemos tomado el arado. Somos aquellos que estamos cosechando lo que el Maestro sembró. Somos la iglesia del Señor. Una iglesia que debe andar en misericordia y en perdón para este mundo. Jesús claramente dijo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que nadie se pierda y puedan ser perdonados. Vemos que la mujer encontró el perdón. Qué bueno. ¿Qué alivio habrá sentido esta mujer? ¿Qué alivio habrá sentido la mujer de escuchar del Maestro? Ni tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Y los otros, su conciencia. Esa conciencia pecadora no le permitía perdonar a su prójimo. Esa conciencia pecadora siempre veía la letra de la ley que decía hay que apedrearla, la muerte merece. No, nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la palabra de Dios, para que el Señor se glorifique, para que la gente vea que hay un Dios vivo, un Dios que perdona, ¿no? La religión no te perdona, Dios es el que te perdona. La religión hace un Dios parametrado. Dios no es parametrado. Dios es un Dios que se mueve libremente a través de su iglesia. Tenemos que entender y comprender eso, queridos hermanos y amigos. En estos momentos me están escuchando. Que la palabra del Señor llegue a sus corazones, que la palabra del Señor produzca el fruto para lo cual fue enviada y que pueda traer bendición para sus vidas. Soy el pastor Jorge Guayas y esto fue Un Tiempo con Dios.
Bendiciones.